nieblas densas, el casco del barco crujía como si fuera un animal herido. El mar, helado como cuchillas, golpeaba sin piedad los costados del navío. Hombres harapientos, con labios morados y manos entumecidas, se amontonaban bajo trozos de lona, tiritando más que espadas en un duelo. Y aún así, algunos todavía sonreían. Eran piratas, y el frío, por más cruel que fuera, nunca los detuvo en su búsqueda de oro, gloria o aventuras. Poco se habla del hielo que cortaba más hondo que un alfanje en las grandes travesías oceánicas. Del viento del Atlántico Norte, que robaba el aliento como un ladrón en la penumbra. De la falta de mantas, de un fuego constante, de cualquier refugio. La vida pirata estaba hecha de tormentas tropicales, sí, pero también de inviernos brutales que ponían a prueba la resistencia humana en alta mar. Hoy nos lanzaremos a esta travesía helada. ¿Cómo sobrevivían los piratas al frío? ¿Qué trucos, costumbres, rituales y hasta locuras usaban para mantenerse vivos en mares tan gélidos como la muerte misma? Prepárate para descubrir historias de ropas improvisadas con pieles de animales, de bebidas que encendían el cuerpo, de rituales extraños y de estrategias desesperadas para burlar al hielo. En este video exploraremos 12 costumbres extremas que los piratas usaban para enfrentar el frío en alta mar. Prácticas que harían que cualquier marinero moderno suplicara por una cabina con calefacción. Dale like ahora mismo, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios. ¿Crees que podrías pasar una noche en la cubierta de un barco pirata en pleno invierno atlántico? Ajusta tu bufanda, ponte un gorro imaginario y acompáñame en esta travesía congelante. La lista apenas comienza. 1. Ropas de grasa y pieles de animales. ¿Te imaginas a los piratas con elegantes abrigos de cuero? Tal vez una capa ondeando al viento. Nada más lejos de la realidad. En mares helados, la moda era otra. Envolverse en pieles de animales, si tenían suerte de conseguirlas, o en telas empapadas en grasa. La grasa de ballena, foca o incluso de cerdos que llevaban a bordo se derretía en calderos improvisados y se untaba en ropas viejas, formando una capa que protegía contra el frío y la humedad. No era agradable, pero cumplía su propósito. En los registros del Queen Anne's Revenge, el famoso barco del pirata Barbanegra, se menciona que los marineros usaban trozos de velas derretidas para impermeabilizar telas, creando capas que olían a aceite quemado y pescado rancio. ¿Podrías soportar llevar un abrigo hecho de grasa de cerdo y restos de ballena durante semanas? En algunos barcos, los piratas incluso cosían pieles de ratas que abundaban en las bodegas para hacer guantes o botas improvisadas. No era precisamente un desfile de moda, pero mantenía los dedos en movimiento. Un relato del pirata español Amaro Pargo, célebre corsario de las Canarias, cuenta que uno de sus hombres convirtió la piel de una foca en un chaleco, cosiéndola con sus propios dientes. Este marinero sobrevivió a una travesía por el gélido Atlántico Norte, mientras otros sufrían las consecuencias del frío. En el Caribe, donde los piratas españoles como Pargo operaban, también enfrentaban fríos inesperados en rutas hacia el norte, y estas técnicas eran vitales. 2. Dormir juntos para compartillar calor. En las noches más frías, el calor humano era la única salvación. Los piratas se apiñaban en las bodegas húmedas y malolientes, durmiendo pegados unos a otros, en filas, sin importar rangos ni limpieza. El calor de los cuerpos era un recurso valioso,
compartido como si fuera oro. En situaciones extremas, cuando alguien fallecía durante la noche, permanecer cerca de cuerpos aún tibios era una práctica desesperada, pero entendible en ese contexto de supervivencia. Un diario anónimo encontrado en los restos del Waidagali describe una noche en la que 4 hombres se mantuvieron calientes juntos, usando el calor colectivo para sobrevivir. Estar cerca unos de otros fue lo que nos salvó. Para ellos no era una falta de respeto, sino una necesidad. ¿Podrías dormir tan cerca de otros solo para no congelarte? En algunas tripulaciones, los marineros se organizaban en capas, con los más fuertes en el centro para proteger a los más débiles del frío. Era como un sándwich humano, donde el calor colectivo era la única defensa contra el hielo. En los relatos del San José, un galeón español atacado por piratas en el Caribe, se menciona que los sobrevivientes usaban esta técnica durante travesías frías rumbo a Europa. Incluso el célebre corsario español José Campuzano Polanco, activo en el siglo XVII, documentó cómo sus hombres se agrupaban en las bodegas para resistir el frío en rutas hacia el norte. 3. Bebidas que prendían fuego. Cuando el frío era insoportable, los piratas recurrían al remedio más antiguo, el alcohol. Pero no era un simple ron. Preparaban mezclas potentes, conocidas como fuego interno, con ron, pimienta molida, jengibre y a veces resina de vela o incluso aceite de pescado. Estas bebidas calentaban el estómago y daban una sensación de calor momentánea. Eran tan fuertes que algunos marineros se desmayaban tras un trago, mientras otros se sentían capaces de bailar en la cubierta bajo una tormenta de nieve. Un diario de un contramaestre español describe una receta con ron, jengibre y pimienta, usada como trago de valentía antes de enfrentar tempestades árticas. ¿Te atreverías a tomar algo tan intenso solo para no congelarte? Estas mezclas también tenían un efecto psicológico. Beber algo tan extremo hacía que los piratas se sintieran invencibles, como si el calor en sus entrañas pudiera desafiar al mar helado. En un relato del pirata Bartholomew Roberts, se cuenta que un marinero, tras varios tragos, intentó bailar en la cubierta durante una ventisca, convencido de que el fuego en su pecho lo protegería. En el contexto hispano, los piratas del Caribe, como los que operaban en la Tortuga, usaban caña de azúcar fermentada para crear versiones locales de estas bebidas, añadiendo especias traídas de los mercados de Veracruz o Cartagena. 4. Fogatas en la bodega y el peligro de un incendio. Imagina decenas de hombres apretados en la bodega de un barco de madera, rodeados de barriles de pólvora y telas secas. Ahora imagina una pequeña fogata encendida en medio de todo eso. ¿Arriesgado? Para los piratas era solo un día más en el mar. En noches de frío extremo, improvisaban fogatas con brasas en latas de metal o calderos rotos. El objetivo era calentar el ambiente, aunque fuera por unos minutos. Pero el riesgo de incendio era enorme. El navío La Belle Renommée quedó destruido en 1717, cuando unas chispas alcanzaron barriles de ron inflamable. Solo 3 tripulantes sobrevivieron. ¿Preferirías congelarte o arriesgarte a que el barco se incendiara? Para reducir los peligros, algunos capitanes asignaban vigilantes del fuego para cuidar las llamas. Sin embargo, en tripulaciones menos organizadas, esta tarea se descuidaba, con resultados trágicos. Un relato del Serpiente Negra
un barco pirata que operaba cerca de las costas de Nueva España, describe cómo una fogata improvisada provocó un incendio que acabó con gran parte de la tripulación antes de que el frío pudiera hacerlo. En el Caribe, donde los piratas españoles enfrentaban fríos inesperados en rutas hacia el Atlántico, estas fogatas eran comunes, pero siempre peligrosas. 5. Compresas de líquido corporal caliente. Sin acceso a bañeras ni duchas, los piratas aprovechaban el calor del propio cuerpo. En noches heladas, algunos recolectaban líquidos corporales calientes, como orina, en cubos, y los usaban para mojar trapos, creando compresas para calentar manos, pies o rostro. Era una práctica poco agradable, pero el calor temporal hacía que valiera la pena. Marineros escandinavos y hasta la flota del Capitán Kidd creían que estas compresas protegían contra enfermedades causadas por el frío. ¿Soportarías usar trapos calentados de esta forma? Solo para mantener el calor. Esta técnica no era exclusiva de los piratas. Cazadores de focas en el Ártico usaban métodos similares. Un marinero del Revenge relató que, tras usar una compresa caliente, logró sujetar una cuerda sin que sus dedos se entumecieran. Un pequeño alivio en medio del caos. En el contexto hispano, los piratas que navegaban por el Golfo de México adaptaban esta práctica usando agua salada calentada cuando no había otras opciones. 6. Animales como calefactores. Los barcos piratas no solo llevaban hombres armados y loros parlanchines, como nos muestra Hollywood. También transportaban perros, cabras, cerdos o gallinas, tanto para comida como para mantener el calor. Los perros eran especialmente valiosos en noches frías, durmiendo junto a los marineros y ofreciendo calor y compañía. En algunos barcos, incluso competían por dormir cerca de los animales más grandes, como un perro pastor o un cerdo robusto. En casos extremos, inspirados por cazadores de ballenas, los piratas usaban el calor de animales recién sacrificados, descansando cerca para aprovechar el calor residual. El diario del corsario Lawrence Hyde registra: un perro murió por la tarde. Por la noche, un novato usó su calor para sobrevivir. ¿Harías esto para no convertirte en una estatua de hielo? Los animales también ofrecían consuelo emocional. Un marinero del Stormcrow escribió que cuidar una gallina, manteniéndola caliente contra su pecho, lo ayudó a no perder la cordura durante una tormenta de nieve en el Atlántico Norte. En las flotas españolas, los perros eran comunes a bordo, y los piratas del Caribe, como los que operaban en La Habana, los consideraban esenciales para travesías largas. 7. Rituales supersticiosos para desafiar el frío. Los piratas eran muy supersticiosos, convencidos de que el frío podía ser un castigo de dioses o espíritus del mar. En momentos desesperados, recurrían a rituales para activar el cuerpo contra el hielo. Algunos hacían pequeños cortes, creyendo que esto ayudaba a mantener el cuerpo caliente, parte de creencias que mezclaban tradiciones africanas, celtas e indígenas. El barco El Infierno, comandado por Loco Craven, era conocido por rituales donde los hombres realizaban gestos simbólicos para alejar el frío del alma. ¿Participarías en un ritual así, solo para sentirte más fuerte contra el hielo? Estos rituales daban a los piratas una sensación de control sobre su destino. Un relato del Rosa Sangrienta describe a un marinero que, tras un ritual, juró que sintió el calor regresar y lideró a la tripulación durante una ventisca. En el mundo hispano,
Estas creencias eran comunes entre los piratas que navegaban desde puertos como Santo Domingo, influenciados por prácticas indígenas y africanas. 8. Protección contra los daños del frío. Los piratas sabían que el frío extremo podía causar graves daños al cuerpo, como heridas severas en manos o pies. Para evitar complicaciones, algunos tomaban medidas drásticas, como tratar las partes afectadas con herramientas rudimentales en condiciones extremas, lo que era muy arriesgado. Mejor sacrificar una parte y vivir que perderlo todo, decía un refrán entre marineros de Groenlandia. El diario del Viuda Nocturna relata a un marinero que enfrentó esta difícil decisión para sobrevivir, soportando el dolor con valentía. ¿Tendrías el valor de tomar una decisión tan extrema para salvar tu vida? Esta práctica era vista como una prueba de resistencia. En algunas tripulaciones, quien enfrentaba estas situaciones sin quejarse, ganaba respeto y a veces un trago extra de ron. En las flotas españolas, los cirujanos de a bordo, aunque con recursos limitados, eran clave para estas decisiones. 9. Delirios extremos de supervivencia. En travesías donde la comida se agotaba y el frío dominaba, algunos piratas, en total desesperación, actuaban de formas perturbadoras, influenciados por delirios causados por el hambre y el hielo. Un relato del aliento del diablo describe a un marinero que, alucinado, se causó heridas, creyendo que esto le traería alivio. Estos casos eran raros, pero muestran cómo el frío podía afectar la mente. ¿Resistirías este nivel de desesperación o sucumbirías al frío? El frío no solo desafiaba el cuerpo, sino también la cordura. Un marinero del Garra de Hierro escribió que, tras semanas sin comida, vio a un compañero actuar de forma desesperada, pero la tripulación no lo juzgó. Todos sabían que el hielo podía llevar a cualquiera al límite. En el Caribe, los piratas que enfrentaban tormentas frías en rutas hacia Europa relataban historias similares, donde el hambre y el frío llevaban a actos extremos. 10. Refugios de hielo en la cubierta. En situaciones críticas, cuando el frío cobraba muchas vidas y el espacio en el barco era escaso, los piratas improvisaban refugios con el hielo acumulado en la cubierta. Estos escondites se cavaban para proteger del viento, a veces albergando a hombres en estado grave. En algunos casos, marineros semi-inconscientes eran colocados en estos refugios para ahorrar espacio, con la esperanza de que sobrevivieran. En el Doncella helada, un hombre fue rescatado tras días en un refugio de hielo, traumatizado, pero vivo. ¿Soportarías refugiarte en un escondite de hielo para escapar del frío? Esta práctica era temida incluso por los más curtidos. Un relato del horizonte oscuro describe a un marinero que, tras ser rescatado de un refugio, sufría pesadillas, convencido de que el hielo intentaba atraparlo de nuevo. En las rutas españolas hacia el Atlántico, estos refugios eran comunes en travesías largas. 11. Trapos con agua salada. Cuando no había grasa ni pieles, los piratas usaban trapos empapados en agua salada. La sal evitaba que las telas se congelaran por completo, manteniéndolas flexibles. Estos trapos se enrollaban en pies, manos o cuello, sirviendo como barrera contra el viento cortante. En algunos casos, calentaban el agua salada con brasas antes de mojar los trapos, creando una sensación temporal de calor. Un relato del Serpiente Roja describe a un marinero que sobrevivió a una ventisca usando trapos salados en los pies, a pesar de la irritación en la piel. ¿Aguantarías el dolor de trapos salados en la piel, solo para no perder los pies? Algunos piratas creían que la sal del mar tenía propiedades protectoras,
una creencia heredada de leyendas nórdicas y adaptada en puertos como Cádiz o San Juan. 12. Cuentos y canciones para engañar al frío. En noches de frío insoportable, los piratas se reunían en círculo y contaban historias de tesoros escondidos, batallas épicas o leyendas de sirenas que calentaban a marineros perdidos. Estas historias, a menudo cantadas como shanties o coplas marineras, distraían la mente del frío y mantenían el ánimo de la tripulación. Un relato del Halcón Plateado describe cómo el capitán ordenaba cantar durante las ventiscas. La voz calienta el alma y el alma calienta el cuerpo. Las canciones hablaban de tierras cálidas, ron abundante y puertos lejanos. ¿Podrías cantar con los labios morados, solo para no volverte loco? Contar historias creaba un sentido de comunidad. Un marinero del Perla Negra escribió que, durante una travesía helada, la tripulación pasó horas inventando cuentos sobre un tesoro de fuego en el Caribe. En las flotas españolas, estas coplas marineras eran populares, con letras que evocaban los puertos cálidos de Sevilla o La Habana. Reflexión final. Cierra los ojos por 2 segundos. Imagínate en alta mar. Solo oscuridad a tu alrededor. El viento corta tu rostro como navajas. Los huesos te duelen desde dentro. Llevas trapos húmedos, tus dedos están morados y cada respiración parece traer hielo a tus pulmones. ¿Qué harías para sobrevivir? ¿Dormir pegado a otros? ¿Usar compresas improvisadas? ¿Cantar para engañar al frío? Es fácil juzgar a los piratas como salvajes o locos. Pero, sin oro, cañones ni mapas del tesoro, eran solo humanos luchando por no morir. Hoy tienes mantas gruesas, abrigos acolchados, calefactores. Un clic y el agua sale caliente. Un botón y la habitación se calienta. Pero para los piratas, el frío era un enemigo diario, invisible, silencioso, cruel. No había consuelo, solo resistencia. El frío no era solo una temperatura, era un villano, una prueba del espíritu humano. Y los piratas, a pesar de su fama, eran víctimas de un infierno que no quemaba, sino que congelaba. No fueron las espadas, los cañones ni la horca lo que más desafió a los piratas. Fue el frío, silencioso, implacable, invisible. Usaron grasa como ropa, compartieron calor humano, bebieron mezclas intensas, improvisaron refugios de hielo, cantaron para mantener la cordura. Todo, solo para seguir respirando. Quizá el frío fue el verdadero monstruo y ellos, solo sobrevivientes, haciendo lo que era necesario. Cuando ajustes tu aire acondicionado o tomes un baño caliente, recuerda, hubo un tiempo en que el calor era cuestión de vida o muerte, y solo los más decididos sobrevivieron. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estas costumbres crees que nunca podrías enfrentar? Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias reales y escalofriantes de la vida pirata. Y si crees que ya lo viste todo, espera a descubrir qué hacían con los traidores a bordo. Pero eso es otra historia. Hasta entonces, mantente abrigado y si puedes, lejos de la bodega de un barco pirata.